Ella llegaba cada mañana antes del amanecer, trapeador en mano, cabeza abajo, invisible para todos. Los gerentes se burlaban de ella, los ejecutivos la pisoteaban, pero un día la presionaron demasiado, la patearon, la humillaron frente a todos, y fue entonces cuando todo cambió, porque la mujer que ignoraron durante años no era quien pensaban que era. Quédate hasta el final. La verdad cambiará todo lo que crees sobre el poder, respeto y venganza a la Sam. La ciudad de Chicago todavía dormía bajo un cielo pesado. Las calles estaban vacías, el aire húmedo con silencio. Emily Walker salió de su pequeño apartamento envuelta en un abrigo desgastado, sus zapatillas rozando el pavimento mojado. La misma ruta, la misma rutina todos los días. Ella era la primera alma en caminar hacia el distrito financiero del centro antes de que el sol asomara sobre el lago Michigan. Las calles que cruzaba conocían sus pasos, también la estación de metro con sus luces parpadeantes y el olor rancio de la hora punta de ayer. Para el mundo, Emily era solo una señora de la limpieza, una figura uniformada azul que empujaba un carrito de suministros a través de los edificios de vidrio y mármol de la élite. Su destino hoy era el gran Lexington Federal Bank, una torre de avaricia y prestigio que brillaba de día y corazones oscurecidos por la noche dentro. La seguridad le dio un cansino asentimiento. Nadie le decía mucho a Emily por qué lo harían. Ella era invisible, solo la mujer que limpiaba sus huellas dactilares de las puertas de vidrio, restregaba sus manchas de café de las mesas pulidas y recogía sus hojas de cálculo arrugadas después de las reuniones nocturnas. Pero Emily había estado viniendo aquí durante 12 años, conocía cada rincón de este banco, cada pasillo, cada puerta cerrada, cada sonrisa satisfecha de los hombres elegantemente vestidos que creían que ella no entendía lo que susurraban cuando pensaban que nadie estaba escuchando. Hoy algo se sentía más pesado, no solo el cubo o el trapeador, sino el silencio en el edificio era más fuerte, casi esperando. Cuando Emily entró al piso, el nivel ejecutivo, pasó por la sala de reuniones donde Robert Hayes, el gerente senior del banco, estaba con dos hombres de traje. Sus voces eran bajas y entrecortadas. Escuchó una palabra que la hizo detenerse, una fuga. Mantuvo la cabeza gacha y siguió adelante, pero su corazón latía más rápido. No temer la anticipación, porque mientras Robert Hayes la veía como solo una señora de la limpieza, Emily sabía algo que nadie más sabía. Este edificio, este imperio, no pertenecía a Hayes ni a sus accionistas, pertenecía a ella, y hoy esa verdad estaba a punto de quemar todo lo que creían que poseían. El piso 8 siempre olía a cuero caro, ego y derecho recién hecho. Emily empujó su carrito de limpieza lentamente, sus ojos fijos en el suelo, pero sus oídos completamente alerta. Dentro de la sala de conferencias, la voz de Robert Hayes se volvió más aguda. No podemos dejar que esto salga a la luz, dijo. Si alguien descubre que los documentos fueron alterados, terminamos. Las auditorías ya están circulando. Uno de los hombres se movió incómodo. ¿Qué pasa con el empleado? El de archivos hizo demasiadas preguntas. Hayes se burló. Beck, manejarlo. La gente como ella no dura mucho aquí. Las manos de Emily apretaron el carrito con más fuerza. No se inmutó, ni siquiera parpadeó. Siguió caminando. El suave chirrido del trapeador, las ruedas, el único sonido que se permitió hace 12 años. Eligió volverse invisible, no porque le faltara poder, sino porque el verdadero control reside en el silencio. Nadie recordaba a los silenciosos. Robert había sido el más ruidoso desde que entró al banco hace 5 años, ruidoso en las reuniones, ruidoso en las mentiras, ruidoso cuando se rió después de despedir a la mitad del personal durante estructurando. Emily recordó ese día. Uno de esos miembros del personal era su prima, una madre soltera que lloró en los brazos de Emily después de ser expulsada sin previo aviso. Ese fue el momento en que el plan de Emily cambió. La venganza ya no se sentía personal, se volvió estratégica. Pasó por la puerta de la oficina y miró adentro el tiempo suficiente. Hayes no se dio cuenta, estaba demasiado ocupado tejiendo su red de pánico sin saber que la araña ya estaba en la habitación. Emily se deslizó a la cocina del personal, abrió un pequeño casillero cerca del fregadero y sacó un teléfono, no el suyo sino una línea especial. Marcó un número. Soy yo, susurró. Están empezando a darse cuenta de que los números no coinciden, tenemos que movernos más rápido. La voz en el otro extremo estaba tranquila. Entendí. Está entrando en pánico. Emily se permitió una pequeña
Sonrisa el sudando en Armani terminó la llamada y devolvió el teléfono a su lugar oculto en el pasillo, se ajustó el uniforme, levantó la barbilla y rodó su carrito hacia el baño ejecutivo. Detrás de ella la tormenta se estaba gestando, pero frente a ella el tablero de ajedrez acababa de ser colocado y Emily no solo estaba jugando, era la reina. El baño ejecutivo estaba impecable tal como Emily lo había dejado la noche anterior. Los mostradores de mármol brillaban bajo una luz tenue y el aroma a desinfectante de lavanda enmascaraba la podredumbre debajo. Cerró la puerta con llave tras ella y abrió la puerta, dejando correr el agua para amortiguar el sonido mientras buscaba detrás de los productos de limpieza en su carrito, de un compartimento oculto. Sacó una pequeña unidad USB marcada con un simple punto rojo. Todo estaba en ella: correos electrónicos, informes falsificados, transferencias al extranjero y firmas digitales que vinculaban a Robert Hayes con transacciones ilegales. Lo había recopilado durante años, pieza por pieza, siempre cuidadosa, siempre en silencio, mirando, grabando. No había prisa. Emily había aprendido a tener paciencia de la manera difícil, limpiando vómitos de los baños ejecutivos después de fiestas de borrachos, restregando manchas de café de los escritorios de hombres que nunca dijeron gracias, todo mientras memorizaba contraseñas dejadas descuidadamente en notas adhesivas mientras se guardaba la unidad en el bolsillo. Se miró en el espejo. La mujer que la miraba no era la misma Emily de hace 12 años. Parecía cansada. Sí, pero había fuego en sus ojos, controlada, calculada. Cerró el grifo y salió por el pasillo. Robert todavía estaba caminando de un lado a otro en su oficina. No la había notado pasar desapercibida. Ni la sutil mirada que le dio a su monitor de computadora. Estaba demasiado absorto en el miedo. Algo había cambiado y sus instintos gritaban. Pero ya era demasiado tarde. Emily se dirigió a la sala de correo, un rincón tranquilo del banco al que pocos entraban. Allí encontró a Sara, una joven pasante recién salida de la universidad y todavía idealista en Confía en mí. ¿Verdad? Emily le preguntó. Sara parpadeó. Por supuesto que me ayudaste cuando nadie más lo haría. Emily le entregó un sobresellado. Uno lleva esto a la oficina del director regional. No lo abras. No digas una palabra. Solo diles que es urgente de mi parte. Sara dudó. Pero soy exactamente quien necesito ser, dijo Emily en voz baja pero con firmeza. Sara asintió y salió corriendo. El primer domino había recibido una propina. Emily regresó a su carrito tranquila y serena. La invisibilidad era su arma. Pero ahora se estaba haciendo ver. Al mediodía el Lexington Federal Bank zumbaba con energía estática. Los correos electrónicos volaban. Los teléfonos sonaban sin parar y las conversaciones silenciosas llenaban los pasillos. Algo había en el aire y Robert Hayes podía sentirlo. Estaba de pie en su ventana mirando la ciudad debajo. Su reflejo en el cristal parecía pálido. Inseguro. No era un hombre en control, era un hombre sintiendo la grieta del suelo bajo sus pies dentro de su oficina. Dio órdenes en su teléfono: quiero que seguridad revise los registros del servidor. Alguien ha estado hurgando en archivos restringidos. Esto es una brecha. Su asistente, de pie nerviosamente junto a la puerta, dijo: señor, la oficina del director regional acaba de recibir un archivo sellado de alguien del personal. Están solicitando una auditoría completa. La cara de Robert se quedó sin color. ¿Un archivo de quién? De Emily, la señora de la limpieza. Su mundo se detuvo. Parpadeó como si tratara de procesar algo ridículo que no tiene sentido. ¿Quién demonios es ella para presentar algo? Pero el temblor en su voz lo traicionó. Sabía que Emily era más que solo una conserje, demasiado callada, demasiado tranquila, siempre cerca pero siempre ignorada, y ese sobre no fue un accidente, fue una amenaza. Abajo Emily limpió una pared de vidrio deliberadamente. Sus movimientos alisaron la misma pared por donde los ejecutivos a menudo pasaban sin notarla. Ahora uno de ellos se detuvo. ¿Escuchaste lo que está pasando?, preguntó otro empleado susurrando. Alguien desde adentro filtró archivos de auditoría al piso superior. El director está enojado. Emily no dijo una palabra, solo limpió en círculos. Los rumores estaban funcionando. El silencio se estaba rompiendo y Robert Hayes estaba empezando a sudar dentro de la sala de control de T. Alguien accedió al firewall para rastrear la fuga. El nombre que encontraron los hizo volver a verificar. Walker.
un usuario con autorización de nivel. ¿Cómo lo hizo?, murmuró él. Técnico, pero no hubo tiempo para preguntar. El archivo ya estaba en movimiento y no se trataba solo de Robert. El sistema estaba infectado no con un virus, sino con la verdad, y Emily ya no estaba limpiando el vidrio, lo estaba rompiendo. Robert Hayes cerró la puerta de su oficina con tanta fuerza que resonó por el pasillo. Sus manos temblaban mientras marcaba un número privado, uno que solo usaba en emergencias. Escúchame. Siseo, hay un problema. Esa mujer, el personal de limpieza, no es quien pensábamos. La voz del otro lado hizo una pausa. Emily Walker. Sí, acaba de enviar un informe completo al director regional. Tenía acceso de alto nivel. Ni siquiera sé cómo dijiste que era inofensiva. Se suponía que era invisible. A los infrarrojos. Robert espetó. Jugado aún no has terminado. Ella sonrió. Por supuesto que no, esto era solo el comienzo. 2 días después Lexington Federal estaba en modo de bloqueo total. El FBI había entrado en el edificio. Archivos fueron confiscados. Servidores, entrevistas reflejadas realizadas. Cada rincón que uno escondía secretos ahora estaba bajo un reflector. Robert Hayes, una vez el chico dorado de las finanzas, ya no devolvía llamadas. Su casa estaba rodeada de prensa. Su reputación construida durante décadas se derrumbó en 48 horas, pero el verdadero golpe llegó cuando el nombre de Emily se reveló públicamente. No solo una señora de la limpieza, Emily Walker, accionista mayoritaria, inversora silenciosa y cofundadora de la startup original de Lexington antes de que se fusionara con la institución actual. La historia se volvió viral. Foreman disfrazada de señora de la limpieza es dueña del banco que traicionó a sus antiguos empleados. Se presentó. Testimonios inundaron foros. Ella siempre sonrió, siempre trabajó más duro que nadie. Me ayudó a superar la depresión y nunca pidió nada, y pensé que era simplemente amable. Resulta que era un genio. La ciudad bullía con asombro. En una entrevista privada, Whitmore admitió que Pele falló y nos salvó de nuestra propia corrupción. Mientras tanto, Emily se reunió con un periodista. Ese nunca quiso venganza, dijo que quería la verdad, pero la gente en el poder no escucha a menos que use su tipo de traje. Así que me puse el que ignoran. Ella salió de la entrevista con una frase haciendo eco: el poder no corrompe a la gente, solo lo limpié en una semana. Robert Hayes fue arrestado. Sus cargos iban desde fraude financiero hasta conspiración y obstrucción. Otros ejecutivos fueron suspendidos u obligados a renunciar y Lexington Federal se enfrentaba a una reestructuración bajo un nuevo liderazgo. En un movimiento histórico, la Junta votó para reinstalar a Emily Walker como CEO interina. Por primera vez en la historia de la institución, una mujer que una vez había fregado sus pisos ahora estaba al mando. Cuando entró en la sala de juntas ejecutivas sin traje, solo una blusa azul limpia y pantalones, todos se pusieron de pie. Emily no sonrió, no se regodeó, simplemente se sentó. Pongámonos a trabajar, dijo, que hay mucho que limpiar. Su primer pedido: una nueva política interna para reconocer y proteger a los empleados de nivel inferior, auditorías regulares, transparencia y una interna consejo de ética dirigido por personal anteriormente ignorado. Aquellos que la habían subestimado ahora luchaban por cumplir con sus expectativas. Le temían, pero más importante aún, la respetaban, y así es exactamente como ella lo quería. Pasaron los meses bajo el liderazgo de Emily. Lexington Federal transformó la cultura, cambió, se recortaron las bonificaciones para los ejecutivos y se introdujeron salarios justos en todos los departamentos. El personal de limpieza recibió beneficios, los pasantes recibieron mentoría. El banco ya no era un templo de la avaricia, se convirtió en un modelo de justicia. Se filmaron documentales, se escribieron libros. Emily rechazó la mayoría de las entrevistas, se mantuvo privada, humilde, enfocada. Una tarde lluviosa se paró afuera del edificio del banco. Un viejo conserje cerca de la jubilación pasó caminando y se inclinó la gorra. ¿Lo hiciste bien, mamá? Ella asintió con los ojos. Misty, todos lo hicimos esa noche. Ella caminó a casa no como una señora de la limpieza, no como un aseo, sino como la mujer que cambió el juego. Demostró que ser invisible no significa ser impotente, solo significa que eres quien tiene la historia real, y cuando sea el momento adecuado le das la vuelta al guión. Si esta historia se conmovió, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla con alguien que alguna vez haya sido subestimado.